¿Y si te dijera que no estás roto, que solo estás siendo rehecho por las manos de Dios? ¿Y si ese fuego que te está quemando en realidad te está forjando? Has llorado, has caído, has dudado, pero sigues aquí, y eso significa que todavía hay propósito latiendo en tu pecho. No estás en pausa, estás en proceso. Las alas que crees perdidas solo están esperando el momento exacto para desplegarse. Dios no te olvidó. Está preparando el escenario para tu resurrección. Quédate, porque lo que viene podría encender la fe que creías apagada. Y tal vez, solo tal vez, este mensaje llegó para recordarte que todavía puedes volar. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no te deja respirar? Como si dentro de ti existiera un torbellino de voces que no paran de hablar. Una guerra silenciosa donde cada pensamiento es una espada que corta la paz que tanto buscas. Piensas y piensas, y entre tanto pensamiento te olvidas de vivir. El miedo se disfraza de lógica. La duda se viste de prudencia y sin darte cuenta empiezas a llamar razonable a todo lo que te paraliza. Pero el alma lo sabe, el alma siempre lo sabe, porque aunque la mente grite, el corazón susurra la verdad. Confía, no estás solo. Tu mente quiere controlarlo todo, quiere entenderlo todo, quiere resolverlo todo, pero hay cosas que no se entienden, se creen. Hay caminos que no se ven, se caminan con fe. Hay milagros que no se razonan, se reciben con los ojos cerrados y las manos abiertas. A veces, la mente se convierte en una jaula dorada, brillante, lógica, segura, pero sin aire, porque la mente sin fe es como un fuego sin oxígeno, se apaga, y sin fe no hay vida, solo cálculo. Sin fe, el alma no vuela, se arrastra. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que temes es real. Hay pensamientos que vienen del miedo, pero también hay pensamientos que vienen del cielo, y aprender a distinguirlos es un arte divino. El miedo te dice, ¿y si fallas? Dios te dice, confía, yo ya vencí. La tormenta que tanto temes no vino a destruirte, vino a enseñarte a volar, porque las alas no se prueban en los días soleados, sino en los vientos contrarios. Y el que aprende a volar en medio de la tormenta ya no le teme a ninguna. Hay momentos en los que piensas que Dios está en silencio, pero no, no está callado, está obrando. Su silencio no es ausencia, es estrategia. Está tejiendo tu historia con hilos invisibles, en el telar del tiempo, donde cada dolor tiene un propósito y cada espera una enseñanza. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Deja de pensar tanto. Deja que la mente descanse y que el alma tome el timón. No todo se gana planeando, a veces se gana confiando, porque mientras tú haces planes, Dios ya escribió promesas. Mientras tú temes el futuro, Él ya preparó victorias que ni siquiera imaginas. Tu mente busca certezas, pero tu alma busca paz, y la paz no se encuentra en lo que sabes, sino en a quién crees. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte de pie mientras esperas las de Dios. A veces, la fe es simplemente eso, seguir caminando cuando no ves el camino. El miedo te quiere pequeño, pero Dios te soñó gigante. El miedo quiere que retrocedas, pero Dios te dice, avanza, que el mar se abrirá cuando des el paso. Y si sientes que no puedes más, recuerda, no tienes que poder tú, Él puede por ti. Cada pensamiento que intentó destruirte puede convertirse en el trampolín de tu propósito. Cada lágrima puede ser el agua que riega la semilla de tu nuevo comienzo. Dios no desperdicia nada, ni tu dolor, ni tus dudas, ni tus noches sin dormir. Todo lo usará para fortalecer tu fe. Así que hoy suelta el control, suelta el miedo, suelta la necesidad de entender. A veces la paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando aceptas que no tienes que solucionarlo todo, porque cuando dejas de luchar con tu mente, tu espíritu se eleva. Dios no te pide que pienses menos, te pide que confíes más, porque hay batallas que no se ganan razonando, se ganan. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no te deja respirar? Como si dentro de ti existiera un torbellino de voces que no paran de hablar. Una guerra silenciosa donde cada pensamiento es una espada que corta la paz que tanto buscas. Piensas y entre tanto pensamiento te olvidas de vivir. El miedo se disfraza de lógica, la duda se viste de prudencia, y sin darte cuenta
empiezas a llamar razonable a todo lo que te paraliza. Pero el alma lo sabe, el alma siempre lo sabe. Porque aunque la mente grite, el corazón susurra la verdad. Confía, no estás solo. Tu mente quiere controlarlo todo, quiere entenderlo todo, quiere resolverlo todo. Pero hay cosas que no se entienden, se creen. Hay caminos que no se ven, se caminan con fe. Hay milagros que no se razonan, se reciben con los ojos cerrados y las manos abiertas. A veces la mente se convierte en una jaula dorada, brillante, lógica, segura, pero sin aire, porque la mente sin fe es como un fuego sin oxígeno. Se apaga, y sin fe no hay vida, solo cálculo. Sin fe el alma no vuela, se arrastra. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que temes es real. Hay pensamientos que vienen del miedo, pero también hay pensamientos que vienen del cielo, y aprender a distinguirlos es un arte divino. El miedo te dice, ¿y si fallas? Dios te dice, confía, yo ya vencí. La tormenta que tanto temes no vino a destruirte, vino a enseñarte a volar, porque las alas no se prueban en los días soleados, sino en los vientos contrarios, y el que aprende a volar en medio de la tormenta ya no le teme a ninguna. Hay momentos en los que piensas que Dios está en silencio, pero no está callado, está obrando. Su silencio no es ausencia, es estrategia. Está tejiendo tu historia con hilos invisibles, en el telar del tiempo, donde cada dolor tiene un propósito y cada espera, una enseñanza. Lo que hoy no entiendes mañana será testimonio. Oh, deja de pensar tanto, deja que la mente descanse y que el alma tome el timón. No todo se gana planeando, a veces se gana confiando, porque mientras tú haces planes, Dios ya escribió promesas. Mientras tú temes el futuro, Él ya preparó victorias que ni siquiera imaginas. Tu mente busca certezas, pero tu alma busca paz, y la paz no se encuentra en lo que sabes, sino en a quién crees. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte de pie mientras esperas las de Dios. A veces la fe es simplemente eso, seguir caminando cuando no ves el camino. El miedo te quiere pequeño, pero Dios te soñó gigante. El miedo quiere que retrocedas, pero Dios te dice, avanza, que el mar se abrirá cuando des el paso. Y si sientes que no puedes más, recuerda, no tienes que poder tú, Él puede por ti. Cada pensamiento que intentó destruirte puede convertirse en el trampolín de tu propósito. Cada lágrima puede ser el agua que riega la semilla de tu nuevo comienzo. Dios no desperdicia nada, ni tu dolor, ni tus dudas, ni tus noches sin dormir. Todo lo usará para fortalecer tu fe. Así que hoy, suelta el control, suelta el miedo, suelta la necesidad de entender. A veces la paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando aceptas que no tienes que solucionarlo todo, porque cuando dejas de luchar con tu mente, tu espíritu se eleva. Dios no te pide que pienses menos, te pide que confíes más, porque hay batallas que no se ganan razonando, se ganan adorando. Hay puertas que no se abren con llaves, sino con rodillas. Hay milagros que no llegan con esfuerzo, sino con fe. Y cuando por fin sueltas el peso de querer entenderlo todo, algo cambia, el alma respira, la mente se aquieta. Y en medio de ese silencio, escuchas la voz que siempre estuvo ahí, yo estoy contigo. No temas, no estás solo. Así que respira, no corras, confía, el cielo no se ha olvidado de ti. Dios ese. Sigue obrando incluso en los pensamientos que no puedes controlar. Deja de pensar tanto. Comienza a creer más, porque cuando la fe toma el timón, la tormenta deja de tener poder. Cuando confías, ¿Y si el miedo no fuera tu enemigo, sino tu maestro? ¿Y si aquello que más temes fuera precisamente lo que Dios está usando para despertarte? El miedo no siempre viene a destruirte. A veces viene a revelarte lo que aún no has sanado, porque el miedo, cuando lo miras con fe, se convierte en un espejo del alma. El miedo no te odia. El miedo te señala las puertas que aún no te atreves a cruzar. Te muestra los límites que te impusiste, las heridas que aún sangran, las cadenas que aún sostienes. No vino a encarcelarte, vino a mostrarte la celda para que decidas salir. No hay libertad sin enfrentamiento, no hay crecimiento sin fuego, y no hay fe auténtica sin miedo que desafiar. Porque si la fe es el vuelo, el miedo es el viento que la pone a prueba. El miedo te susurra, no puedes, pero Dios te responde, contigo todo es posible. El miedo te recuerda tus caídas,
pero Dios te recuerda. En tus caídas te enseñé a levantarte. El miedo te encierra en tu mente, pero Dios te abre las puertas del Espíritu. El miedo es fuego, pero tú decides si te quema o te purifica, porque el mismo fuego que destruye la madera purifica el oro. Y tú, alma valiente, naciste para ser oro probado en el fuego. No temas el calor del proceso. Es el lenguaje del cielo puliendo tus alas. A veces Dios no apaga el fuego, se mete contigo dentro de él, para que sepas que nunca estuviste solo. Él no evita la tormenta, te enseña a caminar sobre el agua, y cuando descubres que puedes caminar sobre lo imposible, el miedo pierde su poder. Mira tu miedo a los ojos, llámalo por su nombre, y dile, ya no te temo, porque mi fe es más grande que tú. No corras de él, abrázalo. Dale las gracias, porque sin él no sabrías dónde necesitas crecer. El miedo, cuando se entrega a Dios, se convierte en dirección, en propósito, en impulso. Hay temores que no se vencen luchando, sino entregándolos. Lo que entregas deja de dominarte, y lo que entregas a Dios se convierte en testimonio. Por eso no maldigas tus miedos, conságralos. Dile al cielo, esto que temo lo pongo en tus manos. Haz de mi miedo un milagro. Cuando haces eso, algo poderoso sucede. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar. El fuego del miedo se transforma en la llama de la fe y entiendes que el enemigo no era el miedo, era la falta de confianza. Hay dos tipos de miedo, el que paraliza y el que impulsa. El primero nace del ego, el segundo del propósito. El primero te encierra en ti mismo, el segundo te abre a Dios. El miedo santo no te detiene, te dirige. Te lleva justo al lugar donde tu fe necesita madurar. No le pidas a Dios que quite el miedo, pídele que te dé valor para atravesarlo, porque el valor no es ausencia de miedo, es caminar a pesar de él. El valor es fe en movimiento, es fe que suda, que tiembla, que llora, pero que sigue, y cada paso en medio del miedo es una declaración de victoria. Cuando eliges avanzar aunque tiemble tu voz, aunque duelan tus rodillas, el cielo aplaude tu coraje. Dios no espera que seas perfecto, espera que seas valiente. Y esa valentía, aunque parezca pequeña, abre los portales de lo imposible. Recuerda esto, las heridas no son prueba de debilidad, son medallas de fe. Las cicatrices no te hacen menos, te hacen más real. Te recuerdan que el miedo intentó detenerte y fracasó. El miedo te dice, muere aquí. Dios te dice, renace. El miedo te encierra en la oscuridad. Dios usa esa oscuridad para mostrarte la luz. El miedo grita, no hay salida. Dios responde, yo soy el camino. Así que no huyas del miedo, míralo de frente, reconócelo y luego entrégaselo a Dios. Porque el miedo no desaparece cuando lo niegas, desaparece cuando lo iluminas con la fe. Tú no eres el miedo que sientes, eres el alma que lo atraviesa, eres el fuego que sobrevive. Eres el testimonio que inspira. Que tu miedo sea el altar donde tu fe se encienda, que cada sombra sea el lienzo donde Dios pinte su propósito, que cada temblor sea el preludio de tu victo. ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba? ¿Que los cimientos que sostenían tu vida se quiebran sin aviso? De pronto, lo que amabas se apaga, lo que planeabas se detiene, y el eco de tus sueños se convierte en un silencio que duele más que el ruido. Hay momentos donde la vida parece romperse en 1000 pedazos, y no sabes si estás siendo castigado o preparado. Miras al cielo y preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero el cielo guarda silencio, y en ese silencio parece que todo termina. Déjame decirte algo que quizá no quieres escuchar, pero que tu alma necesita comprender. A veces, Dios permite que todo se derrumbe para que te des cuenta de que habías construido sobre arena. Y cuando todo se cae, no es el final. Es el inicio de una nueva arquitectura divina. Porque Dios no reconstruye sobre estructuras débiles. Él derriba lo que no puede sostener tu propósito eterno. Él quita lo que creías que necesitabas para darte lo que en verdad te hará libre. Cuando todo se derrumba, el ego muere, el orgullo se rinde, la máscara se rompe, y lo que queda es el alma desnuda frente al Creador. Ese es el momento donde Dios puede trabajar sin resistencia, porque ya no tienes fuerzas para fingir, ni argumentos para escapar. En medio de las ruinas, Dios se convierte en arquitecto y empieza a levantarte no como antes, sino más fuerte, más sabio, más consciente. Él no restaura lo que eras,
Él te renueva en quien fuiste destinado a ser. Lo que pierdes no siempre es castigo, a veces es protección. Lo que se cae no siempre se destruye, a veces se libera. Y lo que termina no siempre muere, a veces resucita en otra forma. No temas cuando veas los muros caer, a veces Dios necesita el polvo para formar algo eterno. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Él calla cuando trabaja más profundo. Él parece distante, pero en realidad está reconstruyendo tus cimientos y donde tus ojos no pueden ver. Las lágrimas que hoy caen mañana serán el cemento de tu fortaleza. Las noches en vela serán el testimonio de tu fe. Y las heridas que ahora sangran serán los mapas de tu propósito. Porque donde hubo dolor, habrá poder. Donde hubo vacío, habrá plenitud. Donde hubo ruina, habrá redención. Dios no te está castigando, te está reposicionando. Está desmontando lo temporal para revelarte lo eterno. Está derrumbando lo visible para levantar lo invisible. Está permitiendo el caos para escribir tu orden. Recuerda, un árbol no crece hacia arriba sin antes hundir sus raíces en la oscuridad. Y tú, aunque hoy te sientas enterrado, en realidad estás siendo plantado. Lo que hoy parece tumba es cuna de tu resurrección, porque el mismo Dios que permitió la caída será quien te levante glorificado. Nada se rompe sin propósito, nada se pierde sin razón, y nada se derrumba sin que el cielo tenga un plan de reconstrucción. Cuando todo se cae, no trates de sostener lo que Dios ya decidió soltar. Deja que el polvo caiga, deja que la tormenta limpie, deja que el fuego consuma lo viejo y quédate quieto, porque el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Los escombros no son el final, son el punto de partida. Las ruinas no son tu vergüenza, son tu testimonio, porque desde el polvo Dios creó al hombre, y desde el polvo volverá a crear tu historia. Así que si todo se derrumba, agradece. Sí, agradece, porque algo más grande está naciendo. Agradece aunque no entiendas, agradece aunque duela, porque la gratitud en la tormenta es el idioma de los valientes. Dios no te olvidó, te está moldeando, y el ruido que escuchas no es destrucción, es construcción divina. La mano de Dios no te soltó, solo cambió de posición. Antes te sostenía, ahora te está levantando. Así que levanta tus manos, aunque tiemblen, levanta tu voz, aunque se quiebre, y dile a tu ser: Uinas, veré la gloria de Dios aquí, porque lo que hoy se derrumba será testimonio de lo que Dios reconstruyó, porque lo que hoy duele será mañana tu ministerio de sanación. ¿Alguna vez has sentido que nadie te entiende? ¿Que hablas y tus palabras se estrellan contra el muro del juicio? ¿Que tu fe parece locura ante los ojos de los que amas? Hay un momento en el camino donde tus sueños parecen demasiado grandes para las mentes pequeñas, y es ahí donde Dios prueba la pureza de tu visión. Cuando nadie te cree, el alma tiembla, porque somos humanos y los humanos anhelamos ser vistos, comprendidos, validados, pero a veces Dios esconde tu propósito a los ojos de los demás para que no lo destruyan con su incredulidad. No es que estés solo, es que estás siendo protegido, porque si todos te entendieran, ninguno te dejaría crecer. El rechazo duele, pero también revela. Te muestra quién camina contigo por interés y quién camina contigo por fe. Te enseña a depender de la voz que no falla, la de Dios. Cuando nadie cree en ti, Él sigue creyendo. Cuando todos te dan la espalda, Él se queda. Cuando te llaman loco, Él te llama elegido. Dios trabaja en el secreto, no en el aplauso. Él forma profetas en cuevas, no en escenarios. Él entrena gigantes en campos vacíos, no bajo reflectores. Así que no te sorprendas si en este momento nadie aplaude lo que haces. Los que hoy se burlan, mañana pedirán consejo. Los que hoy dudan, mañana dirán que siempre creyeron en ti. Hay un tipo de silencio que no destruye, sino que santifica. Un tipo de soledad que no castiga, sino que consagra. Y es en esa soledad donde Dios te revela cosas que solo pueden entender los que han llorado en el desierto. Él te saca del ruido para hablarte en susurros, porque hay secretos del cielo que no se gritan, se susurran entre lágrimas y rodillas dobladas. No necesitas que todos crean en ti, solo necesitas creer tú, porque cuando la fe se vuelve tu oxígeno, las dudas de los demás ya no te ahogan. Cuando entiendes que el propósito no se explica, se encarna, dejas de convencer y comí.
enzas a caminar, porque el llamado no se negocia con la opinión pública. El llamado se obedece, aunque tiemble la voz. Recuerda, Noé construyó un arca sin lluvia. Abraham creyó en una promesa sin pruebas. José soñó con un trono desde una prisión. Y Jesús fue rechazado en su propia tierra. El patrón se repite porque la fe no necesita testigos, necesita convicción. Así que si hoy nadie cree en ti, sonríe. Estás en buena compañía. Estás caminando por el mismo sendero que caminaron los que hicieron historia, porque los grandes no fueron entendidos en su tiempo, fueron obedientes en su fe. Hay una paz que solo llega cuando dejas de explicar lo que Dios te mandó a hacer. Cuando entiendes que el propósito no se argumenta, se demuestra con frutos. Deja que los resultados hablen, deja que el tiempo hable, deja que Dios hable a través de tu proceso, porque Él sabe cómo vindicarte sin que pronuncies una palabra. El día llegará, escucha bien, en que quienes se rieron de ti tendrán que reconocer que lo que hacías no era locura, era obediencia, y tú no necesitarás decir te lo dije. Solo levantarás tus manos al cielo y dirás, gracias, Señor, por no dejarme rendir cuando nadie me entendía. Cuando nadie te cree, Dios está afinando tu oído espiritual, está limpiando tu corazón del deseo de aprobación, está preparándote para caminar solo, porque los caminos del propósito siempre se recorren en fe, no en multitud. No necesitas una multitud para comenzar, necesitas una palabra de Dios y la determinación de no soltarla, porque los que comienzan solos terminan acompañados de la gloria. Y los que son rechazados por el mundo son abrazados por el cielo, así que levanta tu cabeza, aunque te duela. No llores por los que se fueron, agradece que ya no pueden detenerte. Camina en silencio, pero con fuego, habla menos, ora más, y deja que la luz que llevas dentro responda por ti. No olvides esto, la fe verdadera brilla más cuando el mundo apaga las luces, y el amor de Dios se revela más cuando todos los demás se van. Estás exactamente donde debes estar. No estás solo, ¿Has sentido ese nudo en el pecho que no te deja respirar? Ese peso invisible que no tiene forma, pero lo invade todo. Esa sombra que te sigue incluso cuando cierras los ojos. Sí, eso es el miedo, y aunque nadie lo diga, todos lo conocemos. El miedo es una prisión sin barrotes, una jaula construida con pensamientos. Te hace imaginar lo peor antes de que pase lo mejor. Te roba la paz, te encierra en ¿y si sale mal? Y te convence de que no estás hecho para volar. Pero déjame decirte algo con el alma. El miedo no viene de Dios. Dios no susurra dudas, susurra propósito. Dios no te paraliza, te impulsa. El miedo es la voz del enemigo intentando sabotear tu destino, porque sabe que si das un solo paso en fe, el infierno tiembla. Y ahí estás tú, frente al borde del precipicio, mirando hacia abajo, temiendo caer, cuando en realidad fuiste diseñado para volar. No naciste para vivir seguro, naciste para vivir con propósito. Y el propósito nunca es cómodo, siempre incomoda. El miedo no desaparece cuando oras, desaparece cuando actúas, aunque sigas temblando. La fe no es ausencia de miedo, la fe es caminar con miedo y aún así avanzar. Es mirar al abismo y decir, no entiendo pero confío. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no le obedezcas porque el miedo grita, pero Dios susurra, y solo los que aprenden a escuchar el susurro en medio del ruido descubren su verdadera fortaleza. Cuando el miedo te diga no puedes, recuérdale a quién perteneces. Eres hijo del Dios que abrió el mar con una palabra, que calmó tormentas con un shalom, que resucitó sueños muertos con solo tocar un corazón. No estás solo, y el miedo, cuando se enfrenta con fe, se derrite como cera ante el fuego. El miedo siempre te muestra lo que más te importa. Por eso, en lugar de huir, obsérvalo. Pregúntale qué te está revelando. A veces el miedo no viene a destruirte, viene a mostrarte dónde Dios quiere fortalecerte. El lugar que más temes suele ser el lugar donde está tu destino esperándote. Escucha esto, los valientes no son los que no tienen miedo, son los que lo enfrentan y lo transforman en gasolina. El miedo es fuego y puedes dejar que te consuma o dejar que te purifique. Puedes esconderte o arder en propósito. Tú decides qué tipo de fuego serás. Dios nunca prometió una vida sin miedo. Prometió una vida donde Él estaría contigo en medio del miedo. Y eso cambia todo, porque aunque el valle sea oscuro, su luz no se apaga. Aunque la tormenta ruja, su voz aún guía.
Aunque el enemigo susurre derrota, su palabra declara victoria. Cada vez que eliges avanzar en medio del miedo, el cielo te aplaude. Cada paso que das temblando, Dios lo convierte en testimonio. Cada lágrima derramada se vuelve semilla de coraje, y cada noche de ansiedad se transforma en un amanecer de paz, porque el miedo no es eterno, pero el propósito sí lo es. El miedo grita por un instante, pero la fe canta para siempre. El miedo paraliza el cuerpo, pero la fe libera el alma. Así que hoy, aunque tiemble tu voz, habla. Aunque duden tus piernas, camina. Aunque llueva dentro de ti, levanta tus manos, porque hay poder en moverse, aunque sea 1 milímetro hacia la luz. El miedo te dice, quédate. La fe te dice, confía. Y entre esas dos voces se define tu destino. Dios no te pide perfección, te pide entrega. No te pide que no temas, te pide que no retrocedas, porque cuando avanzas en fe, el miedo pierde poder. Recuerda, Pedro caminó sobre el agua no porque el mar se calmó, sino porque decidió creer, y aunque se hundió un instante, Jesús lo sostuvo. Así es la vida. No se trata de no caer, se trata de saber quién te levanta. El miedo se disfraza de prudencia, pero lo que realmente teme es tu despertar. Porque el día en que dejes de obedecerle, verás que nunca tuvo poder. Solo P. Remiso, ¿has sentido alguna vez que Dios se ha quedado en silencio? ¿Que oras y tus palabras rebotan contra el techo? ¿Que lo buscas pero no lo encuentras? Hay momentos donde la fe no es un rugido, sino un suspiro. Donde el alma no canta, solo resiste. Y no te sientas culpable por eso. Todos, en algún punto, dudamos de Dios. Sí, incluso los que parecen inquebrantables, porque la duda no siempre nace de la falta de fe, a veces nace del cansancio. Del ya no puedo más, que no se atreve a pronunciarse en voz alta. La duda llega cuando los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros, cuando pedimos pan y parece que llega piedra, cuando esperamos respuesta y solo llega silencio. Y el corazón, tan humano como frágil, susurra, ¿dónde estás, Señor? Pero escucha esto, Dios no se ofende con tu duda, la transforma, Él no te reprende por preguntar, te abraza mientras lo haces, la duda no te aleja de Él, te lleva más profundo si la enfrentas con verdad, porque la fe que no fue probada aún no fue purificada. Dios no necesita que le creas perfecto, necesita que lo busques, incluso cuando no lo entiendes, porque la fe auténtica no es entenderlo todo, es confiar incluso cuando nada encaja. Jesús mismo dudó en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aún así, fue en esa duda donde se reveló la redención más grande. Porque la fe no es la ausencia de preguntas, es decidir seguir amando a Dios, aun cuando el corazón no entiende su camino. A veces el silencio de Dios no es indiferencia, es una estrategia divina. Él calla para que aprendas a escuchar tu interior. Él se esconde no para perderte, sino para guiarte a otro nivel de búsqueda. Porque solo en la oscuridad aprendemos a ver con los ojos del alma. Hay respuestas que no se escuchan, se viven, y hay promesas que no se entienden hasta que cicatrizan las heridas. Por eso, cuando sientas que Dios no te habla, no corras. Quédate. Quédate aunque duela, quédate aunque no sientas nada, porque mientras tú esperas, Él está obrando en silencio. El silencio no es ausencia, es el idioma de lo eterno. Y Dios, en su sabiduría, sabe cuándo hablar y cuándo dejarte aprender en la quietud, porque la fe no crece en los milagros visibles, sino en los días donde no pasa nada, y aún así decides creer. Cada lágrima que derramas en medio de la duda es un te sigo amando disfrazado. Cada oración sin respuesta es una semilla que germinará cuando menos lo esperes. Cada noche sin voz celestial es una oportunidad para fortalecer tu oído espiritual. A veces creemos que dudar es fallar, pero dudar también puede ser una forma de amar, porque solo quien ama profundamente puede atreverse a preguntar, ¿por qué no te siento si te necesito tanto? Y Dios, que conoce el fondo de tu alma, no te castiga por eso, te espera. Y mientras esperas, Él transforma tu duda en un terreno fértil para una fe más pura. La fe no es una llama constante, a veces parpadea, a veces parece apagarse, pero incluso cuando solo queda una brasa,
Dios sopla sobre ella hasta encender nuevamente tu fuego. Él no se aleja cuando dudas, se acerca más, porque solo un corazón quebrado puede entender la profundidad del amor divino. Así que si hoy dudas, no te avergüences, mira al cielo aunque esté gris, sigue hablando aunque no escuches respuesta, sigue creyendo aunque todo parezca perdido, porque la fe más grande no es la que celebra milagros, sino la que persiste en medio del silencio. La duda no significa que perdiste la fe, significa que estás cruzando al siguiente nivel de confianza, porque cada vez que eliges quedarte, Dios te reconstruye desde dentro. Recuerda, el oro no teme al fuego, porque el fuego no lo destruye, lo purifica. Y tú eres oro en las manos de Dios. Tus preguntas no lo asustan, lo invitan a revelarse de otra forma, así que abraza tu duda. Pregunta, pero no huyas, espera, pero no te rindas, porque llegará el día, sí, llegará en que mirarás atrás y entenderás que Dios nunca te abandonó, solo te estaba en sí. Y si todo lo que perdiste no fue un final, sino un renacer disfrazado, y si esa caída no era destrucción, sino parto de una nueva versión de ti, y si todo el dolor que atravesaste era la tierra que Dios estaba arando para sembrar tu propósito eterno, hay un momento, solo uno, en el que el alma cansada se rinde, pero no ante la derrota, sino ante Dios, ese instante donde dejas de pelear con lo que no puedes controlar, donde sueltas el timón, cierras los ojos y susurras, confío. Y ahí, justo ahí, sucede el milagro, porque la fe no florece en los planes perfectos, florece en los corazones quebrados que aún se atreven a decir, Señor, no entiendo, pero sigo aquí. El renacer comienza cuando dejas de preguntarle a Dios por qué y empiezas a preguntarle para qué, cuando entiendes que el fuego no vino a quemarte, sino a purificarte, que la tormenta no vino a hundirte, sino a enseñarte a volar, y que las manos que te quitaron todo eran las mismas que te estaban preparando para recibir más, porque confiar en Dios no es quedarte quieto, es avanzar sin ver el camino, es bailar en medio de la tormenta, es cantar en medio del llanto, es construir el arca mientras el cielo sigue despejado. Confiar es locura para los que no creen, pero es poder para los que conocen al autor de los milagros. Cuando confías, todo cambia. El miedo se convierte en motor, la duda se convierte en testimonio, la herida se convierte en sabiduría, y la oscuridad deja de asustarte porque sabes que hasta en la noche Dios brilla. La confianza no nace de un milagro, nace de la relación. No confías porque viste, confías porque conoces su voz. Y cuando conoces su voz, incluso en el silencio, sabes que Él está ahí, porque Dios no siempre grita, a veces simplemente sostiene, y eso basta. Cuando decides confiar, el alma se endereza. El cuerpo respira distinto, las lágrimas ya no pesan, limpian. El pasado deja de doler, enseña, y el futuro deja de dar miedo porque entiendes que no está en tus manos sino en las de Él, y entonces renaces, no como la persona que fuiste, sino como la que Dios soñó desde el principio. Renaces con cicatrices, sí, pero ahora sabes que cada una cuenta una historia de victoria. Renaces con menos orgullo, pero con más sabiduría. Renaces con menos ruido, pero con más paz. Dios te llevó al límite para mostrarte que el límite no existía en Él. Te vació para llenarte de propósito. Te rompió para que pudieras reflejar su luz en cada grieta. Te hizo esperar no para castigarte, sino para fortalecerte. Y ahora lo entiendes. Cada lágrima tuvo sentido. Cada demora tuvo propósito. Cada silencio fue un acto de amor disfrazado. Dios no llegó tarde. Llegó justo cuando tu corazón estuvo listo para recibir lo eterno. Así que respira, mira al cielo y di con todo lo que eres. Confío en ti, Señor, no en mis fuerzas, no en mis planes, no en mis tiempos, confío en ti. Porque el que confía en Dios nunca pierde, solo aprende, nunca retrocede, solo es redirigido, nunca se rinde, solo se transforma. Tú no volviste al punto de partida. Volviste al punto donde por fin entendiste por qué valía la pena empezar. Y eso es el verdadero renacer. Ya no eres el mismo. Tu mirada cambió, tu voz cambió, tu fe cambió. Eres fuego nuevo después de la tormenta. Eres testimonio vivo de que Dios no abandona a los que esperan. Así que sal de ese valle con la cabeza en alto. Camina con la autoridad de quien fue resucitado por la gracia. No temas al mañana,
porque Dios ya está allí esperándote. Y cada paso que des, aunque pequeño, resonará en el cielo como una declaración de victoria. Hoy renaces, hoy comienzas otra vez. Hoy tu historia ya no habla de caídas, sino de fe. Y si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que esté a punto de rendirse, porque una palabra puede salvar un corazón. Suscríbete, no por algoritmo, sino por propósito.